Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikis. Ya estamos en la última conferencia, número 6, sobre el origen de la vida, pero desde del marco bíblico con una interpretación de no occidental, de punto de vista hebrea y su forma de pensar. Lo que habíamos terminado anteriormente es que el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios y Dios sopló en su nariz el aliento de vida, que quiere decir que el hombre fue creado en un proceso distinto, diferente que los demás, que Dios dijo hagamos al hombre, mientras que antes dijo Dios que produzcan las aguas seres vivientes, que produzca la tierra los seres vivientes. Entonces los primeros eran por mandato, el último fue hecho hagamos. Y ahora, terminando, ya si entendemos por el marco bíblico cómo hemos sido creado, cómo terminamos, cómo es el fin, cómo es cuando ya morimos, qué pasa. Si somos materialistas, creemos que es la materia y nada más, que volveremos al polvo y allí se acaba. Ese es como el Eclesiastés, el autor en el primer capítulo 3, como habíamos leído, es que el hombre y el animal son iguales. Los dos son hechos de polvo y cuando mueren vuelven al mismo polvo. Absurdo es, no hay diferencia entre los. Pero si tomamos en cuenta que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero ese no fue todo. El Señor sopló en su nariz aliento de vida. Entonces fue dos procesos. Y eso es lo que ya tenemos reconocido en Eclesiastés, el mismo autor, pero en capítulo 12. Era capítulo 2, 3, el primer cita. Y ahora 12, 6 a 7 dice, acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y que se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue. Y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, el autor de Eclesiastés, el predicador, ya está reconociendo que sí, el polvo vuelve el polvo. El hombre está hecho de polvo. Los animales están hechos del mismo polvo. Y cuando mueren y vuelven al mismo polvo. Todo es vano, todo es vanidad. No, el espíritu vuelve a Dios que le dio. Los animales no tienen el mismo espíritu, no tienen el mismo hálito. El hombre tiene el espíritu de Dios. Y el espíritu vuelve a Dios que le dio. Esa es la reacción de Paul Kurtz cuando él dice vanidad o vanidad. Los ideales de Prometeo liberados también se hundirán en arenas movedizas. Se termina todo, no hay nada más. ¿Para qué vivir? ¿Y por qué vivir? Cuando uno se queda limitado pensando que somos materia y nada más, tampoco puede tener propósitos ni se puede tener algo más allá que volver a la tierra. Pero el marco bíblico nos dice, hay algo más. Cuando hemos vuelto a la tierra, nuestro espíritu volverá a quien le dio, el Señor. Ese es Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 nos dice, y así como está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después vengan el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan.
está establecido el hombre que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio. ¿Qué quiere decir? Por el marco bíblico, en la muerte no termina todo. No termina. Hay transiciones. Transición de la vida en la tierra al juicio. Segundo juicio y luego del segundo juicio a la tierra nueva. O el lugar en lo que está establecido por cada uno. Porque viene y aparecía por segunda vez, ya no para cargar con pecado algunos, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Usted está esperando? ¿Está esperando que venga el Señor con la salvación? ¿O está esperando que no venga el Señor? Porque no tiene la salvación. Esa es la gran pregunta, inquietud en lo que todos tenemos. ¿Qué pasa cuando morimos? Pero como cristiano estoy convencido de lo que pasará al final. Si mi cuerpo volverá al polvo y mi espíritu volverá a Dios que me dio. Pero yo no voy a pasar al juicio. ¿Por qué? Juan 3, 17 y 18 nos dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Soy creyente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estoy bajo la sangre de Él. Mis pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Por eso, Él no vino a condenarnos. ¿Por qué? La creación fue condenada antes por el pecado. Entonces estamos condenados. Jesucristo vino para ofrecernos un escape, un perdón, una manera de escapar del juicio. Por eso la salvación por los que esperan. Yo soy uno de los que está esperando la salvación de Jesucristo cuando vuelve. Colosenses 3, 23 al 25 nos dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Lo que hagamos deberíamos hacerlo para el Señor. Hemos sido entonces redimidos, y entonces tenemos que responder y trabajar no para el hombre, pero para el Señor, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ya todos tenemos herencia, una herencia de buena herencia de Jesucristo, lo que viene para incluirnos como hijos en la herencia de Dios, o los malvados, lo que van a recibir también su herencia por haber hecho lo mal y por no haber pedido perdón por medio de la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 21, 1 al 8 nos dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además que de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima
de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque esas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La segunda muerte no es muerte como pensamos nosotros. La muerte es dejar de existir. La muerte en la cultura hebrea es una separación de algo de otra cosa. Entonces hay una muerte física, que es la separación de la persona, de su espíritu, de su cuerpo. Esa es la primera muerte, lo que refiere. Y ahora, la segunda muerte, como refiere este versículo, condenada a la segunda muerte en el lago de azufre y fuego, no es que va a dejar de existir. La segunda muerte es ser ya separado para siempre de Dios, su creador. Va a sufrir para siempre una eternidad por escoger de no ser reconciliado con Él. Entonces, algunos creen que no me importa tener la vida eterna. Tenemos vida eterna, todos. ¿Por qué? Porque el alma o el espíritu es eterno y fue dado por el Señor. Y depende qué hacemos en este espíritu, será nuestra herencia al final. Ese es el marco bíblico, lo que nos dice que va a haber una herencia para eternidad, herencia de bien o herencia de mal. Nosotros tenemos la opción de escoger, y ese es el propósito de la vida. ¿Para qué vivir? Es para escoger de dónde queremos vivir al final, después del polvo, después de volver al polvo, al cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que le dio, y ahí esperamos nuestra herencia. Gracias por acompañarme. Ya estamos terminando con el origen de la vida por medio del marco bíblico entendido por la cultura no occidental hebrea. Gracias. Somos Tim y Holly Nikis. Si quiere comunicar con nosotros, thn.academia@gmail.com. Gracias. El próximo concepto o conferencias será sobre las especies, según del marco bíblico. Ya estamos terminando, entonces el origen de la vida. Nos tocaría en lo próximo el origen de las especies por medio del marco bíblico. Gracias por acompañarme. Espero verlos en los próximos. Gracias. Hasta luego.